La ética de Spinoza. Una de las ideas más radicales en Spinoza es que Dios no tiene ningún objetivo. La naturaleza no tiene una meta que alcanzar, no hay ningún destino. Porque cuando alguien tiene una meta, cuando alguien tiene un objetivo, es porque carece de algo. Desea algo porque le hace falta ese algo. Pero Dios, que es perfecto, no carece de nada y por lo tanto no desea nada. Dios no desea nada, Dios no quiere nada. Dios simplemente es y ya. En consonancia con eso, sería imposible que alguien actuara de forma contraria a la expresión de Dios. Y esto es muy chocante porque si todo en la naturaleza es una expresión de Dios, entonces también los virus son una expresión de Dios. Los terremotos también son una expresión de Dios, así como las plagas. Si todos los seres humanos somos partículas de Dios, entonces también el ladrón y el asesino son partículas de Dios. Si todo en la naturaleza es Dios, eso significa que todo es como debe de ser. Así el concepto de bondad y de maldad desaparecen. Creo que nadie diría que un león es malvado por matar a una gacela. Nadie diría que un mosquito es malvado por succionarnos la sangre. Todo en la naturaleza tiene un orden. Todo en la naturaleza es como debe de ser. En este sentido, la ética de Spinoza se basa en comprender las leyes de la naturaleza, que en última instancia son las leyes de Dios. Aquel que quiera ser virtuoso debe de tener una mente científica para comprender por qué pasa lo que pasa. Al observar una bacteria, un científico está observando uno de los infinitos modos de Dios. Y cuando comprende cómo se comporta esa bacteria, está comprendiendo cómo se comporta uno de los infinitos modos de Dios. Y lo mismo pasa con quien observa y pretende comprender los planetas, las plantas, los animales, a los seres humanos o a las sociedades humanas. Entender las leyes de la naturaleza es entender a Dios. Y ahí es donde se origina la felicidad para Spinoza. Para dejar de sufrir por las cosas que nos pasan en la vida, tenemos que empezar por entenderlas, con un ojo analítico. Y no nada más es ver las cosas que nos rodean, sino es también vernos a nosotros mismos, comprendernos a nosotros mismos. ¿Cómo funciono yo? ¿Qué es lo que me provoca placer? ¿Qué es lo que me provoca dolor? ¿Cuáles son mis apegos? ¿Cuáles son mis deseos? Si yo no llego a comprender cómo funcionan mis emociones, toda la vida voy a ser esclavo de ellas. La ética de Spinoza se parece muchísimo al estoicismo en tanto que aboga por un autocontrol. Sí, señor. Un autocontrol que nace de la razón, que nace de tener las ideas adecuadas. Porque aquí ya no estamos hablando de lo bueno y de lo malo. Ya hemos superado esos conceptos cuando entendemos que todo en la naturaleza, siendo Dios, es intrínsecamente bueno. Todo está intrínsecamente en orden, todo está intrínsecamente en armonía. Pero ahora tenemos que ver cuáles son las ideas adecuadas y cuáles son las ideas inadecuadas. Una persona que tiene un pensamiento inadecuado es una persona que sufre porque es esclava de sus emociones, es esclava de sus deseos, de sus circunstancias. En cambio, una persona que tiene un pensamiento adecuado es una persona que tiene disciplina en sus emociones. Es una persona que logra obtener paz, serenidad y felicidad a través de la comprensión de aquello que le rodea, a través de comprenderse a sí mismo. No es esclavo de la lujuria, de la avaricia ni de la ira. Cuando llega a experimentar estos sentimientos, los analiza y al ser analizados, estos sentimientos pierden la fuerza que tienen sobre el individuo. Una persona con pensamientos adecuados logra comprender cómo funciona su mente y de esa manera logra liberarse de los apegos que le hacen sufrir. Y no es que le de las obsesiones, las cosas le van a pasar igualmente, pero de los ya no vicios. va a tener ese mal hábito de clasificarlas como cosas buenas o cosas malas. Simplemente las va a experimentar, Claro. las va a analizar y no le van a causar sufrimiento. La persona sabia no deja de tener emociones. Tiene emociones, pero ya no lo esclavizan. Para Spinoza, el sabio no es un robot sin emociones, sino que es una persona que vamos a poder reconocer por sus emociones de felicidad, de alegría, sobre todo por la serenidad y tranquilidad que nos va a transmitir. Bajo la visión de Spinoza, aquella persona que sea verdaderamente sabia será invariablemente una persona feliz.